Vivimos en un planeta lleno de vida. Parece que la vida debería ser fácil de definir. Este mono, por ejemplo, está evidentemente vivo, mientras que una roca no lo está. Sin embargo, el estudio de los seres vivos es complejo, y por eso los científicos han estudiado durante siglos la naturaleza de la vida, tanto de las formas actuales como de las que vivieron hace millones de años. El estudio de las formas de vida de las Islas Galápagos influyó mucho en las ideas de Charles Darwin, que fueron fundamentales para que los científicos pensaran que la vida podía haber surgido por un proceso evolutivo. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la unidad de origen y procedencia de todos los seres vivos es el hecho de que todos ellos, desde la más sencilla bacteria al hombre, están compuestos básicamente de los mismos elementos químicos. Todos los seres vivos están compuestos de elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo y azufre. Estos elementos forman una serie de compuestos como son los azúcares, las grasas y las proteínas. Estos elementos y compuestos son comunes a todos los organismos vivos. La vida. Para entender cómo apareció la vida en un planeta que ahora tiene 3000 quintillones de seres vivientes, esto es, un 3 seguido de 33 ceros, primero hay que entender qué es la vida. Las criaturas vivientes, desde los organismos más simples a los seres más complejos, ya sean plantas o animales, tienen un cierto número de características esenciales que no comparten con la materia mineral. Todos los seres vivos tienen un determinado grado de movilidad. Además, en todos ellos se dan procesos de crecimiento. Y todos tienen capacidad de captar energía del ambiente para su uso propio. De todas formas, se considera que la principal característica de todos los organismos vivientes es su capacidad de producir copias de sí mismos, es decir, de reproducirse. Además, tienen capacidad de adaptarse al medio ambiente. Mediante una serie de mutaciones en su material genético que se van produciendo a lo largo de milenios, se mejora la capacidad de supervivencia en el medio en que se encuentran. En cualquier ser vivo ocurren en esencia las mismas cosas. El material genético que se encuentra en el ácido nucleico ordena la fabricación de proteínas, que son indispensables para realizar todas las funciones vitales. El ADN es un ácido nucleico capaz de duplicarse a sí mismo para dejar una copia exacta a sus descendientes. Todas las moléculas de ADN de todos los organismos vivos funcionan de la misma manera. Este funcionamiento empezó a darse hace miles de millones de años, cuando la primera molécula de ácido nucleico se duplicó a sí misma. ¿Cómo empezó la vida? La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años junto con el resto de los planetas del Sistema Solar. Probablemente era una masa incandescente que se fue enfriando poco a poco. La joven Tierra tenía una gran cantidad de energía que se manifestaba de diversas formas. La actividad volcánica debía ser entonces mucho más abundante de lo que es ahora. Enormes masas de roca incandescente ocuparían grandes territorios.
El calor interno haría que la temperatura de la superficie fuese bastante más alta que en la actualidad. A esto hay que añadir la luz ultravioleta y el calor del sol, descargas eléctricas de rayos y la radioactividad, que se sumaban al calor procedente de los volcanes. Los estudios sobre los volcanes actuales hacen suponer que la atmósfera primitiva tendría gran cantidad de hidrógeno que se iría perdiendo gradualmente, ya que al ser tan ligero podría escapar al campo gravitatorio. Además habría metano, amoníaco y agua. En 1924, el científico soviético Alexander Oparin lanzó la teoría de que la vida se podía haber formado a partir de esos componentes primitivos de la atmósfera sometidos a tremendas descargas eléctricas. En los océanos primitivos se formarían unos compuestos orgánicos sencillos que constituirían un medio ideal para el desarrollo de la vida. En 1953, Stanley Miller de la Universidad de Chicago, con la ayuda de Harold Urey, reprodujo en un laboratorio la atmósfera primitiva mezclando metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Sometió esta mezcla a una descarga eléctrica durante una semana y posteriormente comprobó que se habían formado numerosas moléculas características de los seres vivos. Miller demostró que los gases de la atmósfera primitiva de la Tierra, expuestos a una gran cantidad de energía, pudieron combinarse para formar compuestos orgánicos similares a los que se encuentran en los seres vivos. Siguiendo la teoría de Oparin, los nuevos compuestos orgánicos se pudieron mezclar para formar cadenas químicas. Con el tiempo, algunos de estos productos químicos en forma de cadena se asemejarían a las proteínas actuales. Otras moléculas antiguas fueron, sin duda, versiones elementales de los ácidos nucleicos. Durante millones de años, tales sustancias químicas se formaron y se destruyeron bajo las violentas radiaciones solares. Pero a medida que pasó el tiempo, alguna de estas moléculas debió alcanzar un grado tan alto de organización que le permitió duplicarse. Estas moléculas, que probablemente eran ácidos nucleicos, en su proceso de evolución lograron incorporar proteínas a su estructura. Así nació una relación entre las dos clases de moléculas. Con una membrana que les confirió cierta autonomía, las proteínas y ácidos nucleicos formaron las primeras unidades de vida. Los primeros organismos. Los primeros organismos vivos se alimentaban de las sustancias que había en los caldos de los océanos primitivos. Este tipo de alimentación, mantenido durante varios millones de años, debió acabar con las reservas de materia orgánica. Por eso, unos 1000 millones de años después de la aparición de la primera célula viva, algunos organismos pusieron en marcha el proceso de fotosíntesis. Las células primitivas utilizarían la energía solar para transformar anhídrido carbónico, agua y sales minerales en alimento y liberar oxígeno al medio. Así, aparecieron los primeros vegetales, los llamados productores primarios, hace unos 2000 millones de años. El oxígeno resultante de la fotosíntesis se liberaba a la atmósfera y empezó por oxidar las rocas de la superficie del planeta. Después se fue acumulando en la atmósfera hasta que se acabó formando la capa de ozono, que absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas del Sol. Gracias a esta protección, la vida evolucionó hacia formas más complicadas, capaces de utilizar el agua y los minerales del suelo. Harían falta millones de años para que los organismos vivos fueran adquiriendo el aspecto con que ahora los conocemos. ¿En qué momento empezó la vida exactamente? ¿Y por qué tomó una forma determinada y no otra?
son dos preguntas todavía sin respuesta. Pero se sabe que la vida no existiría de la manera en que hoy la conocemos sin la continua intervención de las plantas durante millones de años. Acceso a resumen. Todos los seres vivos, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos, están compuestos de los mismos elementos químicos. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y también el fósforo y el azufre se combinan para formar los azúcares, grasas y proteínas que forman a todos los seres vivos. Estos organismos vivos tienen también la capacidad de fabricar sus propias proteínas a partir de la información de su material genético. Ese material se encuentra en los cromosomas del núcleo de las células y es capaz de duplicarse a sí mismo. De esta manera se transmite el código genético de una generación a otra. Se estima que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. En la Tierra primitiva había una gran actividad volcánica y también enormes descargas eléctricas, radiaciones ultravioletas del Sol y radioactividad. En los mares de este mundo tan hostil se formarían las primeras cadenas de proteínas y también los primeros ácidos nucleicos. Con el tiempo se llegaría a una asociación de los ácidos nucleicos y las proteínas y se formarían las primeras células vivas. Estas se alimentarían de los compuestos de los mares primitivos. Muchos millones de años después, algunas células empezaron a utilizar la fotosíntesis para fabricar compuestos orgánicos a partir de las sustancias inorgánicas. Este proceso liberaba grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera y con los años hicieron que nuestro planeta permitiera el desarrollo de otras formas de vida. Todo este proceso fue posible gracias a la fotosíntesis de las plantas.